Buenos días, mi nombre es Lady Lorena Moreno, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca y hoy les voy a hablar sobre la hidrólisis endoenzimática y producción de etanol a partir del banano de rechazo. Este artículo es de autoría de Carlos Guevara, de Héctor Arenas y de Carlos Peláez. Entonces, inicialmente tenemos que el banano de rechazo se considera como la fruta que no es apta para exportar. La fruta o este banano se obtuvo de Urabá, Colombia, y se tiene que un estimado de que se produce al año 250 toneladas, de las cuales 140.000 son usadas para satisfacer el consumo nacional y 110.000 son utilizadas para la producción de compost y alimentación animal. Entonces esta fruta contiene carbohidratos entre 22 y 25% en su peso húmedo que pueden ser utilizados para la producción de etanol. Estos carbohidratos presentes en los bananos verdes son polisacáridos complejos que no están disponibles para ser metabolizados por las levaduras. La hidrólisis de estos carbohidratos en su mayor parte es el almidón y se convierte en azúcares simples. Entonces, la hidrólisis endoenzimática, o también conocida como maduración inducida, es un proceso utilizado en la cadena de comercialización de diversas frutas, incluyendo el banano. Ese proceso se basa en la activación de enzimas endógenas como las amilasas, celulosas y pectinasas mediante la aplicación de etileno, que se considera como una hormona de maduración, y en condiciones controladas de temperatura y humedad relativa. Esto con el fin de obtener una fruta con características organolépticas deseadas para el consumidor. Entonces, para la producción de etanol a nivel industrial a partir de los carbohidratos del fruto de banano verde, se requieren condiciones fuertes para obtener una mayor cantidad de azúcar fermentable en un menor tiempo. Estas condiciones son concentraciones altas de etileno, utilizar concentraciones altas de etileno, usar temperaturas mayores a las del ambiente y generar ambientes donde el porcentaje de humedad relativa sea lo máximo posible. La extracción acuosa de los azúcares fermentables del fruto hidrolizado del banano verde es el paso para obtener los jugos de altos contenidos de sólidos solubles que se pueden fermentar. Entonces, a partir de los bananos verdes se obtienen eficiencias superiores al 95% en sistema enzimático de SSF usando glucoamilasas, enzimas pectinólicas y levaduras. El objetivo de este artículo es determinar a escala de laboratorio las mejores condiciones de hidrólisis endoenzimática en las que los polisacáridos de los bananos verdes se pueden hidrolizar y se pueden extraer sus jugos y determinar los reactivos necesarios para esta extracción. También se busca hacer un proceso de 40 kilogramos para establecer las metodologías de extracción de azúcares fermentables y los rendimientos de fermentación alcohólica a gran escala. Entonces, tenemos como método la metodología verde, en donde se seleccionan los bananos verdes de variedad Cavendish AAA que fueron comprados en la central minorista de la ciudad de Medellín. Estos deben estar sin daños y no se deben desgajar. Se lavan con hipoclorito al 1%, luego se debe empezar individualmente. Como método analítico, entonces se debe obtener el peso de los bananos individualmente y luego el de la cáscara y el de la pulpa o con ayuda de una balanza analítica. Luego se determinan los sólidos solubles con una porción de pulpa triturada y centrifugada para hacer utilizando el refractómetro y obtener la medida en grados Brix. Seguidamente se cuantifican los azúcares reductores por el método DNS, que es aplicando ácido 3,5 ditril salicílico a una disolución de jugo
y luego de hacer este mezclado se debe calentar durante 12 horas. Luego se le adiciona agua destilada y se determina la absorbancia a 540 nanómetros. Esta cualificación se debe realizar teniendo una curva de calibración de glucosa. El último paso es la determinación de la concentración del etanol, que se hace a partir de la cromatografía de gases usando hidrógeno molecular como gas de arrastre. Para esto también se debe tener una curva de calibración que se encuentre dentro de los 5 a las 500 partes por millón, usando etanol de grado cromatográfico. Luego sigue la metodología de la hidrólisis enzimática y la extracción a escala de laboratorio. Para esto entonces se utilizan recipientes de vidrio que están adecuados para ser cerrados herméticamente y que tienen válvulas para inyección del gas, en este caso el etileno. Luego se colocan 7 bananos verdes en cada recipiente y se les inyecta el etileno en concentraciones de 25, de 50, de 100 y 200 partes por millón con una muestra de control que tenga 0 partes por millón del gas. Luego de esto se deja a temperatura ambiente y se monitorea pasadas 24, 66, 88 y 114 horas. Para la temperatura se utiliza la misma metodología con los recipientes y se le inyecta etileno en 50 partes por millón. Luego se deja a la temperatura ambiente por 24 horas y se incuba a temperaturas de 29, 33 y 37 grados. Y se deja como control la temperatura ambiente. Para la extracción de los jugos se utilizan la disolución acuosa de lechada de cal en diferentes concentraciones, de 1, de 2.5, de 5, de 10 y de 15% de peso-volumen, a una temperatura de 80 grados centígrados. Se mezcla y se centrifuga y se determina el volumen de jugos y la concentración de sólidos solubles en grados Brix. Para la hidrolización enzimática en la extracción a mayor escala, entonces se utiliza la misma metodología mencionada anteriormente, pero se debe tener en cuenta que se utilizan 50 partes por millón de etileno y la cámara está sellada manteniendo una humedad relativa de mayor o igual a 85% con una temperatura de 25 grados centígrados. Luego esta temperatura se aumenta a 33 grados centígrados y se debe mantener la misma humedad relativa. Para la extracción hay varias metodologías, existen 3. Entonces la primera es la extracción en la etapa, la extracción en una etapa, la extracción en 2 etapas y la extracción en corriente de 3 etapas. Luego de esto se realiza la fermentación de esos jugos, pero cabe resaltar que esos jugos tienen un pH básico, por lo tanto se deben neutralizar con ácido sulfúrico concentrado hasta obtener un pH de 5.5. Se realiza esta fermentación con levaduras, adicionando 5 gramos por litro y se deja durante 72 horas. Luego se determina la concentración de etanol por cromatografía de gases. En cuanto a los resultados, tenemos la primera gráfica que es de efectos de concentración de etileno sobre la hidrólisis enzimática. De esto se determinó que no hay diferencias significativas en las concentraciones de 200, 100 y 50 partes por millón, pero sí con las concentraciones de 25 partes por millón como se ve en la gráfica. Y pues también se observa que tiene diferencias con el blanco. Esto indica que usando apenas el 0,1 de miligramos de litros de etileno se induce la hidrólisis enzimática. Entonces, con base a estos resultados,
Para los demás experimentos se utiliza la concentración de 50 partes por millón. En la otra gráfica es la del comportamiento de los grados Bridge en la pulpa durante la hidrólisis enzimática. De esta se puede decir que la mayor cantidad de sólidos solubles de pulpa, que es de 22,5 grados Bridge, se obtuvo después de 66 horas a una temperatura de 33 grados centígrados y una humedad relativa del 85 al 90%. La diferencia que se presenta entre las temperaturas de 33, 29 y 25 se da por la actividad enzimática, principalmente las celulosa y las amilasas, que se ven aumentadas por las temperaturas hasta alcanzar un límite de 37 grados centígrados, donde se produce una inhibición enzimática. Luego de pasar las 88 horas se observa un descenso en la cantidad de sólidos solubles, y esto se da por la degradación de los azúcares producto de la fermentación. Luego está la gráfica del comportamiento de los grados Bridge en la cáscara durante la hidrólisis endoenzimática. De ahí podemos decir que la cáscara de la mayor cantidad de sólidos solubles, que es de 9,2% grados Bridge, se obtiene en 60 horas con una temperatura de 33 grados centígrados. Y seguidamente está la gráfica de la pérdida del peso del banano durante la hidrólisis endoenzimática a diferentes temperaturas. Entonces, la mayor pérdida se produce inicialmente a los 29 grados centígrados, y luego de 88 horas no se presenta pues gran diferencia con las demás. Es la pérdida de peso se produce por la deshidratación y la exposición a altas temperaturas o la degradación de los azúcares en la respiración. Entonces a 37 grados centígrados se presenta más pérdida de peso por la deshidratación, y luego disminuye por la inhibición de los procesos enzimáticos por la temperatura. Entonces se determinó que la concentración óptima para la solución de lechada de cal en estación es de 10 gramos de lechada de cal por kilogramo de banano. Para tapar los 40 kilogramos se redujo proporcionalmente el agua para evitar la disolución de los azúcares y así bajas concentraciones de etanol. Entonces se identificó que las dos metodologías más eficientes de extracción son la extracción en 2 etapas y la extracción en corriente de 3 etapas. La diferencia entre ellas es que en la corriente de 3 etapas necesita una mayor cantidad de tiempo y energía. Y en definitiva, el rendimiento de todo el proceso es bajo en comparación al proceso de obtención de alcohol a partir de la caña de azúcar, ya que en la caña de azúcar se obtienen 144 gramos de azúcar reductores por kilogramos de caña de azúcar, mientras que en este proceso del banano verde se obtiene 110, 111. Y la cantidad de etanol obtenido en todo el proceso por kilogramo de materia prima también es bajo en comparación a la caña de azúcar, ya que en la caña de azúcar se obtiene 85 mililitros por cada kilogramo, y en este proceso se obtienen 52 mililitros por kilogramo de banano. Entonces, en conclusión, pues se debe enfatizar sobre la optimización de la hidrolización en este proceso, ya que pues es importante obtener etanol de otras fuentes que no sea solo la caña, porque como sabemos es muy útil para procesos industriales y para realizar combustibles. Muchas gracias.